Hermanos, es un gusto y un placer, un gran honor estar con ustedes nuevamente para meditar en las escrituras, y el pasaje que vamos a estudiar es Filipenses 4 del 10 al 23. Con este mensaje vamos a terminar el estudio que hemos venido haciendo durante bastantes meses de la epístola a los filipenses. Y en este pasaje vamos a ver que Pablo le manda un agradecimiento especial a la iglesia en Filipos por la ofrenda que ellos mandaron a través de Epafrodito y algunos saludos finales. Recordemos que el contexto en que se da este texto, el capítulo 4, Pablo ya está comenzando a despedir la carta y manda a que la iglesia tenga un mismo sentir, que es algo que ha venido tratando en toda la carta, que la iglesia tenga unidad. También da un testimonio de un buen grupo. Eso es lo que quiere Pablo, que la iglesia en conjunto tenga un buen testimonio hacia las personas que la rodean. Pero eso no quita que cada persona tenga que tener una ética personal adecuada. Es más, manda a que individualmente meditemos y esté en nuestra mente constantemente lo que es bueno, lo que es beneficioso para el Evangelio. Y por último, lo que hemos visto es de que nosotros podamos hacer las enseñanzas que Pablo ha dado, o es lo que les dice a los filipenses. No solo las enseñanzas teóricas, sino el ejemplo de cómo Pablo ha vivido su vida. Y si recordamos el resto de la carta, que tiene más o menos la misma temática, Pablo, aparte de ponerse él como ejemplo, ha puesto a Epafrodito y a Timoteo como otros dos grandes siervos, de los cuales tiene muchas características buenas. Y el ejemplo supremo, que es Cristo, a quien todos tenemos que imitar, inclusive Pablo. De hecho, Pablo es coimitador con nosotros de Cristo. Y en todo eso hay otro tema muy importante en la carta, que es estar gozosos y regocijarse, que el capítulo 4 también hace un llamado al regocijo. En todo eso es el contexto en que se va a dar este texto. Pero antes de entrar a ver versículo por versículo, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has permitido estudiar la carta a los filipenses y llegar a este momento que es nuestro último estudio en esta carta. Bendícenos, Señor, abre nuestra inteligencia, abre nuestros corazones para que podamos aprender mucho y podamos entender y aprender de este versículo, estos pasajes que vamos a estudiar. Ayúdanos, Señor, a ponerlos en práctica y bendice a cada uno de nuestros hermanos que ha llegado a este punto con nosotros. Te alabamos, Señor. Amén. Veamos el primer versículo que vamos a estudiar. Dice el versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Y aquí, cuando habla de ya al fin habéis revivido vuestro cuidado, no está Pablo exigiéndoles o echándoles en cara que los filipenses no habían podido darle
ayuda económica. De hecho, trata de aclarar eso, que es cuando les dice que estaban solícitos, estaban prestos los filipenses, pero no habían tenido la oportunidad. Y el gozo de Pablo que se ve aquí en el Señor no es solo por esa ofrenda material que los filipenses le estaban mandando, que ha sido de mucho beneficio para él, pero esa ofrenda llevaba en un contexto de la amistad y el amor que los filipenses tenían del apóstol Pablo. Y por eso es el regocijo o el gozo que Pablo tiene. Porque esa ofrenda muestra el amor que ellos le tienen. No es la ofrenda en sí, lo material, sino el sentimiento con que se dan. Quiero que observen mucho que os faltaba la oportunidad, y es que hay que ver que hay a veces que no hay oportunidad y que los creyentes pues deben de estar solícitos o prestos con toda la disposición, pero no hay oportunidad por alguna escasez económica que pueda estar viviendo. Y digo esto porque hay que tener la oportunidad o la posibilidad también económica de ofrendar. Aquí en Guatemala hay iglesias que son grandes, que tienen sus propias casas de empeño, para que los hermanos, cuando ya no tienen dinero efectivo, puedan ir a empeñar sus cosas y eso dar como ofrenda. Hermano, no se endeude por dar una ofrenda así. Hay que estar prestos y estar solícitos, estar con esa disposición en el corazón de dar para la obra de Dios cuando es realmente una obra de Dios. Pero si no hay oportunidad o está pasando por un problema económico, no lo haga. Hágalo y esté su corazón dispuesto a ofrendar. Pero si le falta la oportunidad, tampoco es adecuado endeudarse o ir a empeñar sus cosas a una de esas iglesias para dar ofrendas. De hecho, me parece un gran abuso de estas empresas que se hacen llamar iglesias, el hecho de tener su propia casa de empeño para que las personas puedan ir a dar sus cosas ahí. Hermanos, eso no es correcto para nada. Usted esté dispuesto en su corazón, pero también Dios pone la oportunidad para que usted pueda dar una ofrenda. El versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y esta palabra escasez implica que Pablo está viviendo en pobreza. Y es una pobreza que está pasando por penas económicas. Recordemos que Pablo está preso. Y está preso, según este servidor y varios estudiosos de la escritura, que está preso en Roma. No está en las mejores condiciones que Pablo ha estado. Pero aún así ha aprendido a contentarse, y eso es muy importante, hermanos. Que usted, sea cual sea la condición en que esté contento, sea feliz, cualquiera que sea su situación. También se observa que aquí un hijo de Dios puede pasar por penas. Y esto muestra otra vez que un creyente, no solo por el hecho de ser creyente, debe ser rico. Por esa idea que tienen algunos, que como el creyente es hijo del rey, tiene que vivir como príncipe en esta vida, en esta tierra. Es completamente ajena a la teología de la prosperidad la escasez que Pablo está viviendo en la prisión. Y
También aquí hay una idea que en la historia de la iglesia ha relacionado mucho con estos pasajes y creo que es también algo que no enseña Pablo, que es la idea del estoicismo. En Grecia había una escuela de filosofía que era el estoicismo. Y lo que ellos creían con respecto a la ética de las personas es de que en esta escuela ningún bien o el bien de las personas no debe estar sujeta a los objetos externos ni las situaciones externas que vive cada persona, sino que la persona debe estar contenta en su sabiduría y en el dominio del alma. Eso es lo que enseñaba la escuela estoica. Y entonces con ese dominio del alma y con la sabiduría filosófica griega, permite liberarse de las pasiones y los deseos que perturban la vida, porque ya no dependen de nada ni de nadie que los rodea, sino de su propio ser. Y la idea es de que uno se gobierne a sí mismo por sus propias fuerzas. Esta idea no la apoya Pablo aquí, como vamos a ver en el versículo 13. Pablo está hablando así porque Cristo lo fortalece, no porque sus propias fuerzas lo fortalecen. Hay que tener muy en cuenta eso, que si uno aprende a contentarse es por Cristo, hermanos, no porque uno tenga un autodominio de la situación o tenga una conciencia y sabiduría o el dominio de su alma. Es Cristo el que nos da la fortaleza para contentarnos, sea cual sea la situación. Y recordemos, hermanos, que Pablo nos habló en el primer capítulo que él es esclavo de Jesucristo. Y es muy importante recordar que un esclavo de Jesucristo o un esclavo en aquella época no tenía las mejores condiciones para el trabajo y de hecho no importaba la situación que vivía la persona que era esclavo, sino los resultados que daban. Entonces, uno como esclavo de Cristo debe estar contento independientemente de cuál sea su situación y dar los resultados que un esclavo debe de dar. Cuando uno es esclavo de Jesucristo debe dar un buen testimonio, expandir el evangelio y hacer lo que Cristo mandó. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Veamos, hermanos, y recordemos que Pablo, antes de su conversión al cristianismo, era alguien que tenía una gran educación, porque de plano tenía muchos recursos económicos, tanto así que tenía los recursos para viajar y perseguir a la iglesia. Era alguien pudiente, con un buen estatus social. Y poco a poco ese estatus se fue perdiendo cuando fue caminando en el cristianismo, a tal punto de ser lapidado, de estar en la cárcel sufriendo penurias. Veamos que es muy importante esa concepción que a veces se tiene de otra vez, que el cristiano no debe vivir en pobreza porque es hijo del rey y entonces tiene que vivir como príncipe. Otra vez podemos descartar con otro versículo esa enseñanza. Todos tenemos que tener la enseñanza de poder vivir humildemente o tener en abundancia. Pablo sabía vivir así. Y veamos dos características que nos enseñan de la manera cristiana a aprender a llevar las circunstancias.
Y recordemos que sea cual sea nuestra necesidad o nuestra situación, tenemos que aprender a confiar en la voluntad de Dios. Porque, hermanos, esa voluntad para sus hijos es buena y es, si se recordarán, conforme a los propósitos de Dios. No es a lo que yo quiera, es buena conforme a los propósitos de Dios. Y lean Romanos capítulo 8, versículo 28. Es muy importante que no borren que es conforme a los propósitos de Dios, porque a veces uno tiene sus propios propósitos, pero no son los mejores. Los propósitos de Dios para cada uno de nosotros son los mejores. La segunda cosa que nos debe enseñar a soportar las circunstancias y no depender de los aspectos exteriores es vivir en la suficiencia de Cristo. Pablo había tenido un aguijón que no nos dice muy bien de qué es y le pide a Dios repetidas veces que se lo quite. Y lo que Dios le dice es: bástate de mi gracia, en 2 de Corintios 12:9. Y aquí lo que nos está diciendo es que Pablo quede satisfecho por el poder de Dios, que tiene una finalidad en la debilidad. Se ve en la debilidad de Pablo el poder de Dios, y en eso hay que saciarse, vivir suficiente en Cristo, en la gracia de Cristo. Esto lo escribe la epístola de 2 de Corintios antes de escribir la carta a los Filipenses. Entonces se observa que Pablo ha aprendido a vivir en las adversidades y quien lo fortalece es Cristo. Por eso en el versículo 13 llegamos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como vivimos las circunstancias, hermanos, no es bajo nuestras propias fuerzas. Por eso la idea de el estoicismo griego, que uno tiene que aprender a vivir independientemente de las circunstancias que lo rodean, no es cierto, porque para los griegos es uno con su propia fuerza y voluntad que puede aprender a vivir independientemente de lo que lo rodea. Y no, es Cristo que lo fortalece a uno, por quien podemos sobrellevar las circunstancias. El texto literalmente dice: todas las cosas las puedo en quien me fortalece, Cristo. Es muy importante que es Él el que hace la acción. Y recordemos que una de las cosas que vimos en los pasajes anteriores, que para Pablo el vivir es Cristo, y una de las 5 cosas que implicaba eso es de que Cristo es el galardón de nuestra felicidad. Entonces, si tenemos ese galardón, ese premio que es de nuestra felicidad, todo lo vamos a poder sobrellevar en Cristo. Y algo muy importante: el contexto en que se da este pasaje. Este pasaje es bastante famoso, pero a veces se saca del contexto. El contexto, como hemos visto, es de que Pablo ha aprendido a sobrellevar la pobreza y puede vivir en pobreza o en riqueza, porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece, llevar esas condiciones. Creo que a veces se ha dado una mala aplicación en que uno puede hacer básicamente lo que quiera y que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Recuerdo alguna vez que tuve un compañero de estudios que
toda la clase estaba estudiando por un examen muy difícil y esta persona se miraba muy fresca al llegar al examen y no había estudiado para nada. Y lo que decía es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Según él, iba a haber una especie de milagro o Cristo lo iba a fortalecer y darle la guianza a que contestara milagrosamente el examen. Y no es así. Él perdió el examen porque no estudió, hermanos. Entonces hay que ver bien qué es lo que uno está haciendo, porque, hermanos, no es de que uno pueda tirarse de la ventana del 5.º nivel y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy a caer de pie y sin ningún rasguño. No. El contexto es de que uno puede soportar las adversidades y las circunstancias. Sí, Cristo es quien lo fortalece a uno. Si el galardón de su felicidad es Cristo, entonces cualquier circunstancia que le sobrevenga a uno va a ser feliz y va a poder sobrellevar esa circunstancia porque es Cristo quien hace el labor de fortalecerlo a usted. No es que uno pueda hacer lo que sea, sino que uno puede aprender y puede llevar cualquier circunstancia adversa porque nuestra fortaleza está en Cristo. Sigamos con los versículos. Sin embargo, hicisteis bien en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Cuando uno da una ofrenda, está participando con esa persona, de ese ministerio y con esa persona. Aquí los filipenses estaban participando con Pablo en la tribulación y en la pena que Pablo tenía en la cárcel. Y Pablo luego hace un recuerdo de que desde el principio, y si van a Hechos 17, cuando él salió de Filipos, ninguna iglesia participó con él en la cuestión de darle ofrendas a Pablo, sino solo ellos. Esta frase de en razón de dar y recibir es muy importante, porque si se recordarán, en la cultura grecorromana había varios tipos de amistades. Y una de esas amistades era una relación que se esperaba de que si alguien era amigo y daba un regalo, esa persona que recibía un regalo estaba comprometida en una especie de deuda para devolver otro regalo de igual o mayor valor. Y entonces esa era una de las ideas de la cultura grecorromana que había en Filipos. Pero hermanos, Pablo está en la cárcel. Los filipenses están participando con él en la tribulación. Él no tiene cómo devolver esa dádiva físicamente con recursos, un regalo que Pablo pueda enviar a Filipos. Él no tenía esa posibilidad económica. Y entonces lo que contrasta aquí es esa idea. Porque Pablo no tiene cómo devolver el regalo que los filipenses está dando y aún así es amigo de los filipenses. Es una carta de amistad. Lo que implica de que la relación entre Pablo y los filipenses no era una amistad basado en lo material.
Y vean el versículo 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Vean qué bonito es que una iglesia pueda participar de las necesidades de alguien como Pablo, de un ministro como Pablo. Y esto lo podemos contrastar justamente con la iglesia en Corintio. Leamos el contraste que hay cuando nosotros leemos 2 capítulo 11, versículo 9, lo que Pablo le dice a los corintios. Y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad. A ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo guardé, y me guardé de seros gravosos. Vean qué hermoso es de que aún los filipenses, porque los hermanos que estaban de Macedonia, aquí en que Pablo describe, lo más probable es de que sean los hermanos que vinieron de Filipos. Los filipenses viajaban a otras ciudades para ayudar a Pablo en su ministerio. Y es una muy buena actitud que tienen los hermanos en la iglesia de dar y esforzarse por ayudar a otros hermanos, en este caso a Pablo, a que prosiga el evangelio. Es muy buena la actitud que muestran los filipenses. Y sin embargo, cuando no pudieron dejar seguir con las ofrendas, Pablo no los reprochó, porque no era una amistad, la hermandad que tenían entre Pablo y los filipenses no era una amistad material. La relación no se basaba en lo material, sino en que los dos, tanto los filipenses como Pablo, eran hermanos en Cristo. Y luego nos dice en el versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Observen que la ofrenda es un fruto de tener una buena relación con Dios. Es una manera de adorar a Dios, el ofrendar. Es muy importante, hermanos, que nosotros adoremos a Dios de esa forma. Pero no es porque las personas estén buscando una dádiva material. Y vean que es muy importante que Pablo no esté buscando las cosas materiales de la iglesia en Filipos. Veamos 2 de Pedro 2, 2 y 3. Aquí Pedro está hablando de falsos maestros y falsos profetas y dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo el tiempo de la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Vean que Pedro nos advierte que los falsos maestros buscan lo material y hacen mercadería de los que le siguen. Contrasta completamente con lo que está diciendo Pablo. Él no busca dádivas, no busca lo material de la iglesia, no busca que la iglesia le esté dando ofrendas. Pero es muy importante también lo que Pedro nos dice. El evangelio es blasfemado por el testimonio que dan esas personas que buscan la relación material. Y es que actualmente creo yo que la iglesia ha sido un mal testimonio. Ese tipo de empresas que tienen planta de iglesias, solo el aspecto de iglesias,
pero son negocios y han hecho de la obra de Dios un negocio. Y hermanos, eso no es correcto. Y han blasfemado el nombre de Dios, el evangelio, por ese tipo de testimonios. Ese tipo de personas que dicen que van a una iglesia cuando van a una empresa a que les alaben el ego. Y hermanos, eviten completamente ese tipo de reuniones. Eviten ver videos de esas personas que por causa de ellos son un blasfemado del evangelio. Evítelo completamente. Bueno, si no, dice que busca fruto que abunde en vuestra cuenta. Uno no debe de pensar que da a la iglesia o a un ministerio con el propósito de hacer intereses, porque aquí Pablo nos está diciendo que él busca fruto que abunde a la cuenta de los hermanos en Filipos. Y si uno está pensando que la ofrenda que va a dar Dios se la va a dar con cierta tasa de intereses, hermanos, mejor busca un banco o una cooperativa o algún centro de inversiones. Pero si usted está con la intención de dar 1 o 2 quetzales para que el Señor le devuelva 4 o 10, no lo haga. Vean lo que nos dice Mateo 6:24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y el 33, que es muy famoso: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Pero de primero su corazón, la forma en que usted debe dar ofrendas es en ese aspecto, buscando de primero el reino de Dios. Si usted cree que por este versículo que alguien está buscando que lo que da abunde a vuestra cuenta después que haya un retorno financiero, mejor consiga un banco o una cooperativa, algo. No crea que Dios le está dando intereses a usted por dar una ofrenda. Y sigamos con el versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Tengo abundancia y estoy lleno nos habla de 2 cosas. Uno, de que la ofrenda que mandaron los filipenses satisfizo las necesidades materiales de Pablo, pero también lo llenó de amor por haber recibido una muestra de cariño de parte de los filipenses. Es importante, y yo creo que es clave de este pasaje que estamos viendo, la descripción que hace de la ofrenda. ¿Cómo es la ofrenda? Es un olor fragante, un sacrificio acepto y agradable a Dios. ¿De dónde está sacando esto Pablo? Pues recordemos un poco de las ofrendas de olor grato del Levítico. Y veamos la primera ofrenda, es el holocausto, que está en estos pasajes de Levítico del 1, del 3 al 17, 6, 8 al 13. Y el significado o el propósito de esta ofrenda es una propiciación por el pecado. Es una de las 2 formas que se da el holocausto. Y es un símbolo de la completa dedicación y consagración a Dios. Esto es muy importante. Si se recordarán, en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice que nuestra vida tiene que ser un holocausto. Es decir, ser una completa
dedicación y consagración a Dios toda nuestra vida. Luego tenemos la ofrenda de granos o cereales, que está en Levítico 2 del 1 al 16 y del 6:14 al 18. Y el propósito, el significado de esta ofrenda, que es de olor grato, es un homenaje a acción de gracias a Dios, que se acompañaba en los holocaustos. La ofrenda de paz, que es la tercera, está en Levítico 3, 1 al 17, del 7, del 11 al 21 y del 28 al 34. ¿Cuál era el propósito de esta ofrenda? Expresaba paz y comunión entre el oferente y Dios, ya sea como acción de gracias, como una ofrenda votativa, es decir, que llevaba acompañada de un voto, o voluntaria, y lo que expresaba era gratitud a Dios con o sin relación por una bendición o una liberación. Vean cómo es la ofrenda de olor grato. Si podemos reunir todas las cualidades, es la completa dedicación y consagración a Dios, un homenaje a acción de gracias que expresa también la paz y comunión entre quien da la ofrenda y Dios. Así tiene que ser la ofrenda que usted da a la iglesia. Es la expresión de esa dedicación y consagración de su vida. Tiene que ser acompañada de loar a Dios como parte de su adoración y una acción de gracias por lo que ha recibido usted de Dios. Y con eso, hermanos, quiero hacer un breve paréntesis porque algunos hermanos tienen la costumbre de diezmar. Y nuestra iglesia, pues ustedes sabrán, es de la visión dispensacionalista, es decir, hace una diferencia entre la iglesia e Israel. Y el diezmo estaba ordenado para Israel, no para la iglesia. Así que los cristianos, con nuestra forma de ver las escrituras, no están obligados a diezmar. Pero hay personas que tienen la costumbre, que posiblemente en alguna otra iglesia que no tiene nuestra concepción, les enseñaron a diezmar y han tenido la costumbre de hacerlo así. A veces hasta dicen, ay hermano, lo que es del Señor le damos. Y les voy a decir algo, todo lo que tenemos es del Señor. Y de eso, de lo que hemos recibido, nosotros damos. Y eso es lo que nos dice primero de Crónicas 29:14. Pero mi problema con los diezmos es de que usted lo hace por costumbre, es decir, mecánicamente dice, ay, hoy gané 100 quetzales, entonces voy a dar 10 a la iglesia, es lo que le toca a la iglesia. Y a veces ahora con la tecnología hasta puede programar que si su sueldo es 100, que programar, acreditar a la cuenta de la iglesia 10 quetzales. Hermanos, cuando uno está dando una ofrenda, lo tiene que hacer con acción de gracias. Es un símbolo esa ofrenda de la dedicación completa suya y de la consagración a Dios. Es una forma de loar y adorar a Dios. Y entonces, cuando una persona solo hace por costumbre el diezmo porque le da pereza
ver cuánto va a darle a la iglesia como ofrenda, creo yo que está cayendo en la misma condición que el pueblo de Israel tenía, que ellos hacían las cosas por costumbre y mecánicamente, no de corazón. Y era un pueblo desobediente, lo que nos dice Isaías aquí el capítulo 1. Aquí he resaltado con rojo la descripción que Dios hace de esas ofrendas. Y estoy utilizando la Reina Valera actualizada 2015 para este pasaje. Dice el Señor: ¿de qué me sirve la multitud de sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos de los carneros y del cebo de los animales engordados. No deseo la sangre de los toros, de los corderos y de los machos cabríos. Cuando vienen a ver mi rostro, ¿quién pide esto de sus manos para que pisoteen mis atrios? No traigan más ofrendas vanas. El incienso me es una abominación. También las lunas nuevas, los sábados y el convocar asambleas. No puedo soportar la iniquidad con asamblea festiva. Mi alma aborrece sus lunas nuevas y festividades. Me son una carga. Estoy cansado de soportarlas. Vean toda la descripción que hace Dios de las ofrendas cuando no se dan de corazón, sino por una costumbre que se tiene, solo por cumplir con un requisito social o por cumplir con alguna tradición que tengamos, y no de corazón. Dice que está hastiado, no las desean. Para él es una pisotada de los atrios. Son ofrendas vanas, abominación, algo que no puede soportar, aborrece, una carga y está cansado. Entonces, hermanos, ¿cómo usted está dando sus ofrendas? Sabemos que hay una disposición que Dios hace, pero usted proponga en su corazón y de su corazón de las ofrendas. Si usted va a dar el diezmo, de como propuso en su corazón el 10% y hágalo, porque es lo que usted tiene en su corazón de dar a Dios. Si usted tiene el 5% en su corazón de dar a Dios, hágalo si tiene la oportunidad. Si usted tiene en su corazón o propone en su corazón dar el 20%, hágalo, pero como nos dice Pablo también en 2 de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Y vean cómo ve Dios eso, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios, y está en azul, ama al dador alegre. ¿Cómo quiere que sea su ofrenda? ¿Quiere que sea solo por una costumbre y que le diga a Dios que Él aborrece su ofrenda? ¿O quiere que Dios ame su ofrenda? Es muy importante ver ese contraste, hermanos. Las ofrendas que estaban en Israel cuando las ordenó Levítico, la persona que iba a ofrecer tenía fe en lo que Dios había hecho u ordenado. Entonces el primer factor para dar una ofrenda es la fe. Y cuando eran de olor grato, era por gratitud, porque ellos tenían en su corazón dar. No era el diezmo que generalmente daban, era algo extra del diezmo, esos sacrificios, tanto el holocausto como la ofrenda de cereales, como la ofrenda de paz. Era por gratitud, porque podía o no haber pasado algo, tal vez algún cumpleaños o realizaron algún negocio
Y los judíos tenían gratitud a Dios por eso. Y por esa gratitud que sentían en el corazón, es que ellos daban. Pero primero daban con fe. Y segundo, daban con el amor que ellos proponían en su corazón. Y Dios da al dador alegre cuando las cosas lo hacen de corazón. Si usted lo hace por costumbre mecánicamente o porque cree que le va a traer algún fruto de índole por interés económico, como dice, por necesidad, como que si Dios le va a dar alguna tasa de interés, si es por costumbre, lo que va a hacer es una abominación, algo que Dios está hastiado. Entonces es muy importante la forma en que usted da las ofrendas, que sea una forma de adorar a Dios. Recuerde muy bien eso. Y vean que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá todo lo que os falta, les dice. Y por eso es de que muchas personas creen que si ellos le dan un quetzal a Dios o $1 a Dios, Dios le va a suplir todas sus necesidades. Y como les digo, esa no es la actitud. Esa no es la actitud. El Señor nos bendice materialmente, pero también las riquezas en gloria implican una bendición espiritual en Cristo Jesús, y es conforme a las riquezas que Dios le quiera dar a usted, tanto espirituales, que son las que son de mayor importancia, como Dios suple las cosas materiales, como lo dice Mateo 6:33, que ya hemos mencionado. Siguiendo con nuestro pasaje, veamos: al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está terminando con una doxología, con un reconocimiento de que todo es para la gloria de Dios y es por los siglos de los siglos, o es por la eternidad. Y así sea. Eso es lo que termina, con lo que termina la carta, básicamente. Luego, siguiendo el patrón, comienza a dar saludos. Saludos a los santos en Cristo Jesús, que es justamente como ha comenzado la carta. Los hermanos que están conmigo os saludan. Y Pablo generalmente termina sus cartas dando saludos hacia la iglesia y recordando de la gracia a los hermanos. Como hemos visto en nuestro mensaje anterior, hay ciertas estructuras que son las estructuras que comúnmente Pablo usa para finalizar la carta. Pero llama mucho la atención que, siendo una carta de amistad, sean tan escuetos los saludos, porque no se explaya, no se alarga en los saludos que está realizando a los hermanos en Filipos. Esto es interesante, y lo que creen los teólogos es que no se alarga para no quitarle la importancia de lo que ha dicho anteriormente. Entonces, queda bastante corto este pedazo en comparación de otras cartas, y dice: todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Es muy importante esto de la casa de César, porque es una evidencia muy fuerte de que la carta se está escribiendo en Roma, y quienes creen que es en Cesarea o en Éfeso tienen que hacer muchos malabares con el texto para decir que es otra cosa. Pablo al final termina, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
Y así, con la gracia del Señor Jesucristo, termina la carta de una forma muy similar a como la comenzó, saludando a los santos en Filipos. Entonces, hermanos, este pasaje ha sido muy importante porque usted debe de reflexionar de la forma en que está dando sus ofrendas y por qué lo hace. Recordemos que puede haber una disposición y que es una forma de alabar a Dios mediante las ofrendas, pero hay que hacerlo de manera correcta. También vimos que en la actualidad hay muchos abusos de este tipo de pasajes. Y es muy importante conocerlos para poder defender nuestra fe ante esos falsos maestros que hacen mercadería de los seguidores y por su culpa el evangelio es blasfemado. Hemos terminado el estudio de la carta a los filipenses. Para mí ha sido un gran placer, una gran bendición. Recordemos que en toda la carta a los filipenses, Pablo nos hace un llamado a la unidad. Una unidad que es muy importante, sobre todo en estos tiempos de transmisiones que son a larga distancia, que podamos nosotros mantener la unidad en la iglesia, hermanos. Cuando estamos así haciendo transmisiones a distancia, es posible de que podamos perder esa unidad que tanto es una virtud del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. También nos ha llamado a seguir el ejemplo de Cristo y que seamos coimitadores con Pablo, Epafrodito y Timoteo de Cristo. Y sobre todo que pese a las circunstancias, hermanos, sea cual sea las circunstancias, nosotros seamos siervos de Cristo, esclavos de Jesucristo, que nos podamos gozar en Él. Recuerden que nuestra visión, nuestra meta es Cristo y todo nuestro vivir debe ser Cristo. Hermanos, como les digo, ha sido un placer y un gran privilegio haber terminado este estudio de la carta a los filipenses. Si Dios nos lo permite, vamos a seguir estudiando otros temas el próximo domingo acerca de las escrituras. Que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta enseñanza que nos has dejado en las escrituras de cómo es de que debemos de servirte y adorarte, cómo es de que deben ser nuestras ofrendas y nuestra actitud en general, Señor, para alabar tu nombre. Te damos gracias porque nos permitiste concluir el estudio a la carta de los filipenses. Y Señor, te pedimos que cada día que meditemos en tu palabra, tú nos moldees conforme a lo que está escrito en esta carta, que podamos ser mejores imitadores de Cristo, Señor, que nosotros seamos esclavos de Jesucristo y que no importando cuáles sean nuestras condiciones, podamos llevar el evangelio y ser felices, estar llenos de gozo por hacer tu obra, Señor. Te alabamos y pedimos que nos guíes en nuestro siguiente estudio. Amén.